Nuestras invitadas analizarán este interesante tema desde la óptica de la administración pública. Como moderadora de este conversatorio nos acompaña la ingeniera María Berta Machinena de la Mora, para quien solicito un fuerte aplauso. Asimismo, le damos la bienvenida a nuestras invitadas, la diputada Ana Francis López Bajén Patiño, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género. Licenciada Patricia Jiménez Ortiz Curtier, delegada regional en la Ciudad de México del Infonavit. Doctora Edna Elena Vega Rangel, subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Agrario. Licenciada Laura Elena Ríos Andrade, secretaria particular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México. Buenos días a todos, buenos días. Es un honor estar aquí el día de hoy con ustedes y contar con su presencia para este panel. Bienvenida Yavneli, Ana Francis, Patti, Edna y Laura. Me gustaría que hoy platicáramos acerca de cómo vamos a afrontar este gran reto que tenemos delante de nosotros y que ya es urgente, que es la construcción de vivienda asequible. ¿Cómo podemos hacer esto posible de la mano los constructores y desarrolladores con el acompañamiento del gobierno? Entonces, bueno, para entrar de lleno en el tema, me gustaría… les explico, tenemos más o menos 5 preguntas y tendrán cada una más o menos 2 minutos para contestarla con sus intervenciones para que nos alcance el tiempo. Y pues bueno, bienvenidas y vamos a comenzar. Me gustaría empezar porque nos platiquen qué características tiene la vivienda asequible, cómo la definimos. Vamos a lo básico. Doctora Edna. Yo quise empezar porque si lo enmarcamos como el concepto aislado de asequibilidad, es un poco limitado. La asequibilidad es uno de los 7 componentes que define la observación número 4 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Desde ahí está definido y creo que es una base sustancial de él. ¿Qué significa la asequibilidad? Esta observación número 4 del pacto lo define como, primero, es un derecho, la vivienda. Entonces, desde esta perspectiva del derecho, el costo de la vivienda, sea el alquiler, sea el costo de una hipoteca, lo que sea, no tiene que atentar contra esos derechos. Y un porcentaje que se considera aceptable es el 30% del ingreso de una familia. A eso tiene una definición muy precisa la asequibilidad. Y eso nos abre un campo de trabajo muy amplio, desde todas las perspectivas, financiera, jurídica, incluso técnica, cómo garantizar que no se rebase ese 30% y que tampoco ponga en riesgo otros derechos. Sobre eso tendremos que estar discutiendo. Creo que cuando tú comentas estamos en esta situación y ya es crítica, la verdad es que tenemos muchos años, ¿no?, tratando de atender este tema y que en muchos sí se enfoca, sin duda, a esquemas de financiamiento que tienen que ver con estos componentes también de crédito, ahorro, subsidio, como desde distintas perspectivas e instituciones, ¿no?, como Infonavit, Fobiste, Sociedad Hipotecaria Federal, la Comisión Nacional de Vivienda a nivel federal y a nivel local se atiende. Ya, para arrancar, ¿verdad? Gracias, doctora. Sí, y no sé si alguna nos quiere comentar, por ejemplo, la ubicación, ¿no? También una vivienda asequible tiene que estar bien ubicada, porque lo que ha sucedido en la ciudad es que la ciudad se ha convertido en una ciudad de inquilinos. Estamos echando fuera a la gente porque no pueden comprar y adquirir vivienda barata cerca de sus lugares de trabajo. No, sí, adelante. Me
parece que en este momento se está librando en la Ciudad de México y seguramente a nivel internacional la gran batalla de entender la vivienda como un derecho o como el negocio de la especulación. Correcto. Yo fui de las que la idea de la gentrificación me parecía razonable cuando la empecé a escuchar a principios de este siglo. Pues me parecía razonable porque yo soy muy urbana, mi relación con la tierra es con mis macetas, me explico. Entonces yo dije, está padre para arriba como Nueva York, no sé qué, espacios públicos decentes, bla, 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 bla. Pero no pasó ni en Nueva York, pues, ¿no? En Nueva York justo empezaron a expulsar a las personas que vivían en Nueva York, en Manhattan. Entonces, vale la pena preguntarse qué de ese modelo de gentrificación funciona y qué no. Entonces, la gran batalla que se está librando, es importante entender que en México tuvimos un programa de vivienda ejemplar en los 50, 60, cuando se generaron todas estas unidades habitacionales como la Independencia, etcétera. Y fíjense, en ese momento la vivienda se conseguía con el 10% de tu ingreso. La gente de esa generación, entonces pues está a todo dar, es decir, el 10% es muy razonable y claro que te compras una casa. Así nuestros padres, nuestras madres, de las personas que somos de mi generación, fue como compraron una vivienda. No te explicas de otra manera como unos padres que tuvieron 5 hijas, que es mi caso, compraron una casa, ¿no? Y eran unas personas que trabajaban más o menos como yo. Yo soy diputada y no me alcanza para comprar una casa como la que compraron mis padres. Es más, no me alcanza para comprar un departamento en la misma alcaldía, que es la Benito Juárez, donde compraron mis padres. Entonces sí es momento de preguntarse quién se ha robado mi queso, mi jamón y todo mi sándwich, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que es importante entender que estamos atravesando un cambio político súper importante, y cuando hablo de un cambio político, me refiero también a un cambio de paradigma de vida. Yo supongo que nadie de las personas que están aquí, que construyen, son felices construyendo unidades habitacionales en Casa del Carajo, 2 kilómetros adelante, que ya saben cuando las están construyendo que no le van a servir a nadie, que esa no es una vida digna para nadie. Aunque sea un buen negocio, entre comillas, sabemos que nuestra alma no va a estar en paz porque no le va a servir a nadie. Entonces, eso no es un programa de vivienda asequible, ni mucho menos. Ya no digamos para las mujeres, porque en lo que gusten, ya es disparejo para las mujeres. Un dato nomás y ya con esto cierro. México en este momento es de los países más paritarios del mundo, de los 5 más paritarios del mundo en el gobierno. La iniciativa privada está francamente atrás, es decir, los espacios de poder en el gobierno están ya casi mitad y mitad en todos los espacios de gobierno, eso es buenísimo. En la iniciativa privada no llegan ni al 70-30, en los espacios de verdadero poder está entre el 5 y el 10%. Entonces, son luchas que son importantes, ¿no? ¿Por qué está todo relacionado? Porque a las mujeres nos importa de manera sustancial que la vivienda sea asequible y sea razonable para vivir. Levante la mano quien hizo tantito que hacer antes de llegar a este desayuno, llámese llevar a las chamacas a la escuela, dientes, desayuno, tantito leche, una lavadora, lo que sea. Por favor, levante la mano. Bueno, entonces, compañeras, ¿qué creen? Tenemos que trabajar juntas, porque nos duelen las mismas cosas, pues. Con esto cierro. Gracias, Ana Francis. Creo que Patti quería comentar algo al respecto. Yo creo que hay 2 bases bien importantes, que es el tema de las brechas salariales y la desigualdad social. Y para esto voy a dar unos datos que a mí me dan francamente terror. Primero, del total de hogares en rezago habitacional, el 30% se encuentra liderado por mujeres. Hablando de machismo económico, el 52.1% de las mujeres que renta lo hace por no tener acceso a un crédito hipotecario o por no contar con suficientes recursos para pagar una hipoteca. Y eso de ahí habla de una violencia brutal en donde vivimos en general hacinadas o en casa de la familia, de los suegros, en donde se generan condiciones bastante complicadas para la mujer. Hablando de contextos desiguales, del total de hogares en hacinamiento, el 27.1% tiene en la cabeza una mujer. Y luego, más vivienda para las mujeres. El 31% de la vivienda en México pertenece a mujeres, mientras que el 69% es de hombres. Es decir, hay un problema desde hace muchos años en la planeación de las ciudades, en el planteamiento de los créditos hipotecarios y en esta brecha salarial impresionante
que seguimos padeciendo las mujeres en absolutamente todos los espacios. Entonces creo que uno de los puntos importantes es que en todos los espacios tenemos que ver a la vivienda como un derecho, completamente, no un negocio, sino como un derecho que no te puede justo quitar o afectar el acceso a otros derechos. ¿Por qué? Porque nosotras no solamente estamos viendo si rentamos o si compramos, sino que estamos alimentando un hogar, estamos levantando y construyendo un hogar en todos los sentidos. Y eso me parece que es muy importante entenderlo. Así que creo que parte del planteamiento es cómo nos ponemos de acuerdo las mujeres desde la toma de decisiones, que me parece que es lo más importante, porque es otro entendimiento, es una sensibilidad muchísimo más amplia, porque vemos absolutamente todos los aspectos. Es decir, si estamos en el gobierno tomando decisiones y estamos también del otro lado construyendo para qué y para quién, y de qué manera garantizamos que la paridad, que la igualdad y que combatir la desigualdad tiene que estar en lo privado y en lo público. Yo me quedo con eso. Gracias, Pati. Adelante, maestra Joanny. Si bien es cierto, antes se destinaba un porcentaje, digamos, que era más o menos manejable en los salarios de las familias, hoy día se destina solamente el 12% para la vivienda y no necesariamente es para su compra, sino para su mantenimiento. Si estos hogares, como dice Pati y Ana y también Edna, son liderados por mujeres, se destina entre el 9 y el 10%. ¿Qué quiere decir? Que a las mujeres que nos interesa la casa, que nos interesa la vivienda, pero nos interesa la vivienda sí como un derecho, pero también porque somos lideresas, encabezamos a las familias, dirigimos a las familias, tenemos las riendas digamos, de nuestras familias en esta visión social, nos interesa nuestra casa, y eso quiere decir un punto muy importante que nosotros vivimos en la reconstrucción. Las familias nos volvimos defensoras, pero en especial las mujeres, de la casa, del mercado, de la escuela. Ahora que se dañaron todos estos elementos con el sismo, teníamos a las madres peleando por el tema de la casa. Y también, ¿por qué no decirlo?, peleando por el tema donde se hace comunidad, que en muchos de estos casos pueden ser los templos. Entonces teníamos a las mujeres encabezando esta defensa de que se reconstruyera el templo, la casa, el mercado, la escuela, porque ahí se articula la vida de las mujeres. Esta parte de la asequibilidad que ya se dijo es un elemento solamente un elemento de la vivienda, es importante entrarle porque hoy día en Benito Juárez una vivienda de 65 metros cuadrados cuesta 3.8 millones de pesos. En Cuauhtémoc, digamos, cuesta más o menos lo mismo, a veces puede llegar hasta los 4 millones de pesos. En Iztapalapa podemos encontrar viviendas de 65 metros cuadrados por 1.800.000 pesos. Y en Gustavo Madero podemos encontrar viviendas de 65 metros cuadrados por 2.7 millones de pesos. Entonces, ya se decía, ¿a quién le alcanza para adquirir esta vivienda? Y a mí, ya sé que la pregunta es acotada, 2 minutos también son muy acotados, pero esa es la parte que tenemos que reflexionar. ¿Está alcanzando para comprar la vivienda? No. ¿A quién está dirigida la política de vivienda y cómo podemos reconfigurar la política de la vivienda? Porque primero las mujeres hoy jefas de familia tenemos menos para invertir en digamos en este derecho, ¿no? Aún con todas las facilidades que puedan existir en muchas entidades. En Infonavit recientemente lanzó su programa para mujeres y el Instituto de Vivienda tiene históricamente un programa que ayuda a las mujeres, pero que habría que revisar qué tanto se atiende a las mujeres. Yo quiero compartir que, por ejemplo, ahorita que el dato que daba Pati sobre la titularidad de la vivienda, generalmente la tienen los hombres. En Egipto, teniendo el 90% de inmuebles a nombre de hombres, o sea, no titulares son los hombres, y ya hoy un 13% de jefas de familia en Egipto, pensando en esa cultura
recientemente lanzaron una política para atender a la vivienda donde las titulares son las mujeres, son jefas de familia, generalmente pasaron por temas de violencia, divorcios, pero hoy día en esa sociedad en Egipto está impulsándose un proyecto muy interesante para las mujeres. Lo mismo ha pasado en Estambul y es curioso que en estos dos países, sabiendo sus componentes sociales y religiosos y culturales, están impulsando vivienda para las mujeres. Lau, no sé si nos quieras comentar acerca de la conectividad, del desarrollo urbano en relación a la vivienda asequible. El tema de la vivienda es muy complicado, muy complejo, tiene muchas vertientes. Yo lo que vivo desde la Secretaría diariamente es la demanda de los desarrolladores inmobiliarios diciendo, es que hace falta vivienda. Le digo, sí, pero no esa, no, porque son de 4.8 millones, más arriba de eso, que son la construcción masiva de vivienda, está concentrada ahí. Nosotros desde la Secretaría, a mí me tocó retomar un poco el programa de vivienda PRUVI, de la vivienda incluyente, y sentarnos con los desarrolladores y platicar, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cómo llegar a un punto medio? Y el punto medio está en lo que acaban de decir las compañeras, o sea, es no ver la vivienda como una mercancía, la vivienda es un derecho y es para todos. Voy a hacer un comentario que va a ser misógino y más ahorita en este contexto, pero antes decían que les tocaban a cada hombre 7 mujeres, ¿no? Pero les tocaban 2 de 80, dos de 10 años, y así estaba la distribución. Y es lo mismo con la vivienda, o sea, la vivienda no la necesitamos de 5.8 millones, la necesitamos accesible, la necesitamos para otro tipo de población. Esa parte ha sido muy complicado llegar a tener el balance. En un programa que tiene 5 años, logramos nada más que se inscribieran 3 proyectos, que son 253 viviendas. Realmente es lamentable el tema de la asequibilidad y es parte de cómo tenemos que trabajar juntos, los que estamos en esta mesa, el gobierno, y hacer un recuento de quién es realmente la gente que necesita estas viviendas. Estamos despojando por programas a la gente residente de las colonias Escandón, de la colonia Tlampa, gente que vivió ahí durante muchos años, las estamos sacando porque realmente en nuestros programas no los estamos incluyendo. Y creo que esa es la parte que tenemos que trabajar, cómo revalorizar el tema del suelo, cómo invertir sobre eso, porque realmente lo que hace cara a la vivienda en la ciudad y cada vez más es el suelo. El suelo en la ciudad es muy caro. Entonces, tenemos que replantearnos la política de vivienda como la tenemos ahorita conceptualizada. Creo que es el momento de pensarla, tanto la vivienda en renta, que ni siquiera la tenemos tipificada, ¿no? Y que puede ser una opción, pero que casi siempre lo que queremos todos garantizarnos es que tengamos una vivienda en donde nadie nos vaya a sacar, aun cuando estemos viejitos, ya no podamos trabajar, y garantizarnos ese derecho. Entonces, es lo que tenemos yo creo que trabajar ahorita, ver la vivienda como un derecho, que ustedes nos ayuden desde las cámaras diferentes, desde el concepto de cómo están visualizando el desarrollo inmobiliario, que realmente no es un desarrollo urbano, sino es un desarrollo inmobiliario, es un crecimiento importante, que sí, si bien es una inversión que da muchos empleos, que garantiza muchas cosas, también debemos de ver la otra parte, a quién le está trabajando ese crecimiento y ese desarrollo inmobiliario, hacia quién va canalizado. Y creo que tenemos que enfocarnos ya hacia otros sectores que realmente el 10% no les implique un sacrificio, porque el nivel salarial, si bien en la Ciudad de México es de los más altos del país, aún así cuando ustedes hacen una corrida financiera, yo hacía la corrida financiera del PRUVI y tienes que ganar por lo menos 25,000 pesos mensuales, y no todo el mundo puede ganar 25,000 pesos mensuales, aunque junten los salarios de toda su familia. Entonces sí creo que eso es lo que tenemos de lucha. A mí me dijeron, te vamos a mandar 3 preguntas sencillas. No son sencillas porque es muy complicado, ¿no? Es un tema que traemos ya todos actualmente como una preocupación, porque ya realmente en el gobierno es una preocupación. ¿Qué vamos a hacer?
con la gente? ¿Qué vamos a hacer con los que se están yendo? ¿Qué vamos a hacer con la gente que se está quedando y en qué condiciones se está quedando? Entonces, esa parte es muy complicada, muy compleja. Agradezco a Marcela, a Cari, que me hayan invitado para poder expresar esto y que nos sentemos a trabajar juntos. Yo creo que el PRUVI fue un intento importante, pero debemos de seguir. O sea, esto no es un programa de 6 años, es un programa que tiene que ver más allá. Se complejizó demasiado y ahora hay que desenredarlo, pero creo que podemos hacerlo juntos, todos, porque la intención es resolver. Y pues es lo único que tendría que decir. Gracias, Lau. Sí, es correcto. Muy bien, pues pasando a la siguiente pregunta, me gustaría que nos platiquen qué programas sociales para apoyo a las mujeres hay en la actualidad. ¿Quién quisiera contestar? Está el programa de restitución de la vivienda, que está a cargo del programa Reconstrucción, de la Comisión para la Reconstrucción del Gobierno de la Ciudad. Pero también, como comentaba hace un rato, históricamente, en específico desde el 2001, el Instituto de Vivienda diseñó un programa de la vivienda que obviamente tiene, por supuesto, como todo, que mejorarse, que está dedicado a madres solteras con dependientes económicos, a jefas de familia, mujeres indígenas, y siempre que se acredite una vulnerabilidad. Pero todo esto se vuelve muy complejo porque el funcionamiento del INVI, ustedes ya lo saben, es a través de comunidades, asociaciones de vivienda que tienen, es un nivel de organización que tienen en buena medida, no me gusta usar la palabra, pero para decirlo con absoluta honestidad, pues como cooptado todas estas líneas de vivienda en conjunto. Entonces eso es algo que tiene que cambiar. Esto es lo que existe hoy día. Por ahí un pajarito me contó que ya saben quién está proponiendo el tema de la vivienda en renta, que es muy importante posicionarlo, lanzarlo en la Ciudad de México, que está impulsando la vivienda para las y los jóvenes, y es muy importante que en este rubro se destine una buena cantidad de recursos para que las mujeres, jóvenes, profesionistas puedan acceder a una vivienda a través de un crédito del INVI y quitar estas limitantes. Por ejemplo, hoy si un día una persona quiere sumarse, una familia quiere sumarse para tener una vivienda en el Instituto de Vivienda, valga la redundancia, pues tiene que desembolsar 300 o 500 mil pesos por concepto de compra de suelo, después añadirle el crédito, y yo creo que se puede resolver de una manera distinta. Primero porque hay que explorar el tema de suelo aquí en la ciudad, que es parte de la propuesta que me gustaría presentar. Y después de esto que les comento, también pues tienes que estar pues congregado o agrupado en esta organización con estas algunas condiciones pues de pertenencia, que se vuelve muy complejo, y que hay que quitar ese grillete al Instituto de Vivienda y darle un giro, y hay que renovarlo primero para destinar vivienda nueva a quien no tiene, y después las condiciones como el programa de mejoramiento de vivienda, que es un programa maravilloso que tiene el gobierno de la ciudad, por todas las viviendas que sí tienen sendas deficiencias, sobre todo por falta de mantenimiento histórico, y que hay que arreglarlas para garantizar la seguridad estructural de las mismas. Gracias, Yamneli. Adelante, Pati. Primero el tema de que Infonavit ofrece el crédito Mujer Infonavit, y el tema de la edad para solicitar el crédito hasta 75 años, que puede sonar a casi nada, pero es muy importante, porque al final, hablando de desigualdad salarial, pues nosotras, en muchas ocasiones ganamos menos, estamos menos tiempo en los trabajos, es decir, hay mucho más cambio para nosotras en tema laboral, y eso te afecta en absolutamente todo, porque ni siquiera pues, para precalificar, ni siquiera eres como candidata para poder obtener un crédito. Y el tema de menos puntos para precalificar, y algo que nosotros decíamos es, yo quiero ver
a la mujer que está solicitando un crédito. No quiero tener el criterio de la empresa, es decir, si, no sé, la empresa que me digan es buena y tiene las mejores condiciones, no, yo necesito ver como el objeto del crédito a la mujer. Y otra cosa que a mí me gusta mucho de la Ciudad de México es que ya ahora por ley, si hay violencia o hay separación, la mujer no debe abandonar el hogar. Y eso me parece que es algo que tenemos que comunicar, entender y tal vez seguir trabajando en absolutamente todos los espacios, o sea, seguirlo legislando. Nosotros desde el instituto, el FOBISTE, el INVI, etcétera, etcétera, tenemos que seguir generando seguridad jurídica a las mujeres. ¿Por qué? Porque lo que normalmente se hace, porque de repente es muy fácil hablar de la Cuauhtémoc o de Benito Juárez o de Coyoacán, en donde hay transporte y tenemos un poco más de condiciones dignas, pero hay alcaldías como Tláhuac, como Milpalta, como Magdalena Contreras, como las zonas más altas de la ciudad, en donde este tipo de violencia machista, jurídica, económica, se da a un nivel impresionante y ahí sí podemos hablar de muchas menos condiciones para que la mujer pueda tener vivienda. Entonces, me parece que no solo es cómo generamos créditos hipotecarios y que la mujer pueda, aunque nos tardemos muchos más años en pagar nuestra casa, sino que podamos tener seguridad en absolutamente todos los sentidos para que absolutamente nadie nos saque de nuestros hogares. ¿Nos puede platicar en dónde podemos hacer esa vivienda? No sé si nos puede hablar de los polígonos prioritarios del suelo para desarrollar y precisamente poder dar esa vivienda que es la que necesitamos. ¿Los polígonos? Bueno, si me permiten, me gustaría hacer unas precisiones para atender el tema de manera más completa. O sea, cuando hablamos de asequibilidad, de acuerdo a lo que les comenté de la observación número 4, está muy acotado este tema. El derecho a la vivienda adecuada, también de acuerdo a este instrumento internacional, tiene otros 6 componentes. Uno, la ubicación, contar con servicios, la certeza jurídica, de acuerdo del orden en que lo digo siempre se me olvida, habitabilidad, accesibilidad y adecuación cultural. En la traducción que se hace de este pacto al español, uno de los componentes que es accesibilidad, no está suficientemente claro, pero habla de la atención de los grupos vulnerables y dentro de los grupos vulnerables reconoce a la mujer como población prioritaria. Por eso es que si nos acotamos solo al tema de accesibilidad, tendríamos que estar hablando de distintos esquemas de financiamiento, del reconocimiento también de distintas formas de producción de vivienda y que ahí están presentes y que son históricas, ¿no? La producción privada, la pública y la social. ¿De qué estamos discutiendo? Si nos perdemos un poco, ¿no? Hablamos demasiados temas y no vamos centrando pues el tema al que fuimos convocados. Efectivamente, el hablar de asequibilidad y priorizando a las mujeres como población prioritaria, mismo que está en el Programa Nacional de Vivienda. Yo, así como Patti dice, hablo de Infonavit, pues yo tengo que hablar de la Comisión Nacional de Vivienda y de lo que está haciendo la SEDATU, pero desde ese momento, desde el planteamiento del Programa Nacional de Vivienda, dentro de este tema de asequibilidad, reconocemos la prioridad que tiene la perspectiva de género, en tanto la igualdad sustantiva y la equidad, que son, digamos, ejes transversales de cualquier posición respecto a este derecho humano. Entonces, hablemos de vivienda adecuada, del derecho a la vivienda adecuada en México,
que estamos promoviendo la reforma constitucional, al cuarto constitucional, para que no sea vivienda digna y decorosa, sino sea vivienda adecuada, porque parece simple el cambio de concepto, pero es fundamental, porque entonces a partir de eso se puede reformar todo el marco legal con esta visión del derecho, con estos 7 componentes de la vivienda adecuada. Por eso es que vamos a seguir empujando se quedó aprobado en la Cámara de Diputados, pero ya no ha avanzado en la de senadores. Entonces, ojalá que haya este cambio que nos parece fundamental. ¿Qué programas hay? Pues prácticamente todas las instituciones, todas, ¿no?, hablan de la atención prioritaria a la mujer. Nos enfrentamos a veces con temas de que son las propias mujeres quien a veces dicen, no, que quede el marido, oiga, no, pero usted no sé qué. Y qué difícil ha sido este también cambio de perspectiva. No sé, tenemos también que trabajar socialmente en esta visión, porque muchas mujeres así lo promueven. Pero dando datos importantes, desde la Comisión Nacional de Vivienda, 64% de los subsidios se han destinado a mujeres, incluso con esta batalla, ¿no?, de no tiene que quedar su nombre, a veces ni le pregunten, pongan a su nombre, ¿no?, porque así mejor. En Foviste 57% para mujeres, en Sociedad Hipotecaria 60%, Infonavit tendría que empujar un poco más porque no llega al 40%, a pesar de los programas que se han desarrollado. También hay otros programas desde el gobierno federal que hacen este énfasis, por ejemplo, en el programa para regularizar asentamientos humanos, o todo esto que se ha hecho a través del INSUS, donde también se define la prioridad. 55% de estas acciones van dirigidas a mujeres. Creo que hay una consecuencia de esta perspectiva de género que hay que empujar mucho más, sin duda, las modificaciones legales, normativas, programáticas de cada institución han avanzado, pero hay mucho más que hacer. Esta perspectiva de género que a veces se deja de largo, que también influye en otras áreas, por ejemplo en el tema de espacio público, donde se ha trabajado mucho el gobierno federal con el gobierno de la Ciudad de México. Yo al principio les soy franca, como mujer, como jefa de familia, como todo, cuando me hablaban de la perspectiva de género en el espacio público, yo ni siquiera me imaginaba cómo podía ser, o sea, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo, no? Y poco a poco al irte involucrando, leyendo, creo que eso es el gran reto, no solo para las instituciones públicas, sino todas las instancias del sector privado y, por supuesto, del sector social. Gracias. Gracias, doctora. Adelante, Lau. En SEDUIBI sí tenemos polígonos. En SEDUIBI sí tenemos polígonos. Para el caso específico del PRUVI, el PRUVI ha sido un programa que nos ha costado mucho trabajo. Empezó en el Instituto para la Planeación. En 2019 saca la primera gaceta. Hay 9 gacetas del PRUVI, o sea, nada más para que se imaginen la serie de modificaciones que hemos tenido que ir haciendo para ver que se adapten, y con esta última logramos 253 viviendas. Forma parte el programa, el PRUVI, ya está integrado en el Plan Parcial de Vallejo, por ejemplo, ya está considerado que toda la vivienda que haya ahí tiene que tener un 20% PRUVI, pero además tienen incentivos fiscales. Hay 2 gacetas también que se publicaron con la Secretaría de Finanzas para precisamente tratar de incentivar estos 23 corredores que tenemos, que son centrales, que son de los prioritarios de la ciudad, que tienen accesibilidad, que tienen servicios, que podemos garantizar de alguna forma la conectividad de la ciudad. ¿Qué tratábamos con el PRUVI? Precisamente no mandarlos a Magdalena Contreras al cerro, a Álvaro Obregón, donde la tierra es barata, sino
centrar en las zonas principales de la ciudad, hacia los trabajos, hacia la gente principalmente del Estado de México viene a dónde, a Reforma, Insurgentes, al centro. Entonces, queríamos nosotros centrarnos en que todas esas zonas fueran las que tuvieran la prioridad de ser PRUVIS y que todos los desarrollos que se desarrollaran en esta zona recibieran estos incentivos fiscales. Estos incentivos van desde disminución en el impuesto predial por 5 años, el 181, el 185, el 186 del reglamento de construcciones son exenciones del 100%, o sea, realmente fue un trabajo importante que se hizo con la Secretaría de Finanzas, con todos, para tratar de incentivar. Nos dicen que todavía nos falta mucho, que tenemos todavía que dar como más incentivos. Podríamos revisarlos, podríamos ver en dónde y qué hacer. No nos metimos nunca con los artículos 300, que es lo primero que todos dicen, no, pues el agua, y en esos no, porque siempre es importante. La infraestructura de la ciudad es antigua, en general. Toda la ciudad tiene infraestructura que tiene que ser renovada y pues los 300 sirven para eso. Entonces, a eso no lo tocamos, pero sí hicimos un trabajo muy fuerte. El programa de Atlampa, el Plan Maestro de Atlampa, ya también contempla el tema del PRUVI, como promoverlo porque nos gusta soñar. También en el Zona Rosa, el Plan Maestro de Zona Rosa, estamos proponiendo también vivienda PRUVI en algunas zonas específicas. En el centro histórico tenemos, aunque no lo crean, en el perímetro A, 2 proyectos de PRUVI, uno en San Jerónimo y otro en Mercaderes, que son muy importantes, con 0 cajones de estacionamiento, y que, bueno, evidentemente daban 16 viviendas que están rebasadas. Entre las gacetas que ya se publicaron del PRUVI están estas 2 que les decía de la Secretaría de Finanzas con los incentivos fiscales, y una de comercialización, que era otra de las cosas que les causaba duda, cómo van a comercializar, cómo sé que me van a pagar la vivienda, que no me voy a quedar yo con una deuda. Entonces también tenemos el esquema de financiamiento y de comercialización, y pues ahora sí que es un programa bien interesante. Yo les recomiendo que lo vean, lo lean, les comparto, le voy a dejar a Cari todas nuestras gacetas para que los que la quieran ver y revisar, ahí vienen los corredores, los polígonos, y yo creo que hay que seguirle apostando a eso, a que sigamos avanzando en ese tema. La verdad, se hicieron avances importantes, no nos fuimos en cero, que estábamos muy cerca de irnos en cero, pero pues lo seguimos promoviendo. De hecho, hasta con los polígonos de actuación algunos les decimos, pero tienes que darnos vivienda PRUVI, y ahí estamos trabajando con eso. Entonces, por el tema de los polígonos. Ok, muchas gracias, Lau. Pues bueno, adelante, Ana Francis. Creo que es interesante ver que una de las barreras que tenemos que atravesar para el asunto de la vivienda social, vivienda sostenible, asequible, etcétera, es una barrera cultural de clasismo y de racismo. Es decir, estamos atravesando en esta ciudad, a nivel nacional, etcétera, una reeducación en esos temas. Pues. ¿Qué significa? Pues esta idea de pronto como en una misma colonia, en un mismo barrio, en una misma área de la ciudad, que pueda haber viviendas de todo tipo, para que las personas de todo tipo podamos coincidir y coincidiremos en el mercado, en el templo, en el parque público, etc. Entonces, lo cierto es que el desarrollo de las ciudades, no solamente en México, sino en el mundo, ha ido teniendo esta característica de ir echando para afuera a las personas prietas, si me ocupan, porque además, claro que tiene que ver con el color de piel, y claro que tiene que ver con la educación, y claro que tiene que ver con el acceso en general. Entonces, esto tiene que ver que en la Ciudad de México, por ejemplo, la primer causa de discriminación tiene que ver con el color de piel. Entonces, es importante que lo miremos, pues. Entonces, el decir tiene que haber vivienda social en todos lados, pues implica un montón de cosas culturales. También tiene implicaciones en lo que tiene que ver con el negocio de la especulación. Es decir, si el uso de suelo de esta zona de la ciudad está hasta acá, ¿por qué va a haber vivienda barata ahí? Se me desajusta la ley de la oferta y la demanda, pues. Pero si tomamos en cuenta esta idea súper exótica de que la vivienda es un derecho, pues entonces en segundo plano queda la ley de la oferta y la demanda.
Ahora, eso significa atentar contra la propiedad privada, ni Dios lo mande. Pero eso significa, y para eso existe el Estado, la regulación. Y hay ejemplos en el mundo que son muy exitosos. Por ejemplo, en Viena, es que yo tengo un programa que se llama Conversaciones desde la clase media. Si le ponen YouTube, ahí lo encuentro. Porque a mí me dio mucho la cosa de yo soy 4T y soy clase media, nací en la clase media, claramente me voy a morir en la clase media. Y la 4T tiene esta fama de que nos pelucean a la clase media. Entonces yo dije, no, yo voy a hacer una encarnación de clase media que hable de clase media desde este proyecto político para la clase media, porque la entiendo bien, ¿no? Entonces, estoy haciendo este programa. Recientemente tuve uno de vivienda, por ahí búsquenlo, que está muy bueno porque nos habla un especialista, Federico Taboada, no se vaya con la finta del apellido, es Taboada el bueno, y entonces es un especialista muy innovador y muy transgresor de la vivienda, y habla de ejemplos muy importantes. Como por ejemplo, me decía él que en Viena, más o menos el 50% de la vivienda es propiedad del Estado y el Estado la renta, lo cual es una cosa fantástica, ¿no? Justamente para esta regulación. Y luego me estaba poniendo otro ejemplo, si mal no recuerdo, es Finlandia, discúlpenme si me equivoco de país, pero debe ser por esa zona, en donde han encontrado que a la gente que vive en la calle, que está en situación de calle, pues si los metes al refugio, o si los metes al hospital psiquiátrico, o si los metes, ¿no?, gastas un dinero importante, porque toda la vida tienes que estar en ese sostenimiento. Y entonces empezaron a regalarles vivienda, lo cual es súper exótico, porque dices, pues regálate una amiga, joda, ¿no? O sea, yo estoy trabajando y no me alcanza, pero empezaron a regalarles vivienda, y resultó que la gente pudo retomar su vida, reintegrarse al trabajo, ¿me explico? O sea, hubo muchas cosas que si no tienes vivienda, que es como el derecho a la identidad, que son derechos llave. Es decir, si no tienes vivienda, no hay manera de que accedas o puedas aspirar a un importante número de derechos. Entonces, si empezamos a pensar, o sea, me parece que el gran reto para los siguientes años tiene que ver con cómo vamos negociando, trabajando, construyendo colectivamente, iniciativa privada, gobierno, sociedad, etcétera, programas de vivienda en donde las empresas que construyen ganen un dinero decente, razonable y suficiente, sea un buen negocio, la vivienda sea asequible, el gobierno construya vivienda para que los precios se abaraten, etcétera, etcétera, y entendamos colectiva y culturalmente que todas las clases sociales es buena idea que convivamos. Es buena idea que estemos en los mismos polígonos, porque es buena idea recordar que somos sociedades diversas. Si no se dan estos fenómenos, como ocurre con muchos chamaquitos del poniente de la ciudad que no conocen el Zócalo, que lo más que cruzan es para ir al aeropuerto y entonces no tienen idea de qué ciudad viven, porque se han ido generando estos muros en donde por donde pasas no ves feíto, ¿no? Y entonces tú piensas que las condiciones de vida de todas las personas son las mismas, y no es cierto. Hay un desconocimiento profundo de la diversidad de condiciones en donde vive la gente. Entonces, pero ahí hay que atravesar también un cambio cultural que es importante, de discriminación de clase. Gracias, Ana Francis. Entonces, ¿cómo le hacemos? O sea, ¿cómo podemos generar esas sinergias y hacer ese binomio entre constructores, desarrolladores y autoridades para que sí demos esa vivienda? O sea, ¿cómo hacemos para tener suelo, tener accesos, tener movilidad, tener transporte? ¿Qué opinan? Arranco de nuevo como el mariachi porque ya estoy encarnada, pero tenemos esto de volada, me parece que si colocamos al centro y coincidimos en que la vivienda es un derecho, es decir, si nos sentamos en la mesa y decimos, ok, entendemos todo el mundo aquí que la vivienda es un derecho, ok, a partir de ahí, ¿para dónde nos vamos? ¿Me explico? Y entonces seguramente las desarrolladoras van a querer, bueno, uno,
que nos cueste menos construir en términos de que el gobierno no me estorbe, ¿me explico? Corrupción, etcétera, etcétera, todos esos detalles que, si bien ustedes ya tendrán la experiencia y nos podrán decir si sí se ha reducido, que me parece que trámites, etcétera, se han reducido un montón, pero seguramente sigue habiendo muchos problemas. Ahí tiene que haber un compromiso de parte del Estado importante de seguirle bajando, seguir reduciendo trámites, sobre todo los trámites idiotas, porque hay trámites que tienen todo el sentido y hay trámites que son idiotas, que seguir reduciendo eso, etcétera. Y por otro lado, lo del precio de la tierra, ahí sí no tengo idea, pero aquí mis compañeras que tienen mucho más idea que yo en ese asunto podrán hacer propuestas, pero hay ejemplos en el mundo bien importantes, pues, ¿no? ¿Qué se hace en otros países con la vivienda vacía? Es decir, la vivienda de la especulación. Hay ejemplos bien importantes en Canadá, en Barcelona, etcétera. Pues, por ahí lo dejo. Primero creo que hay un enemigo brutal, bueno, dos. La burocracia. Creo que es todavía un tema bastante complejo en absolutamente todas las instituciones. O sea, lo que hablábamos, le preguntaba a Edna, pues ni siquiera el tema de los polígonos está actualizado, ¿no? Bueno, burocracia y corrupción. Entonces me parece que desde esos dos puntos necesitamos soluciones en absolutamente todos los sentidos. Hay esfuerzos importantes en la Ciudad de México, como la ventanilla única que se hizo, que me parece que tiene que seguir en desarrollo, en transformación, en algo, porque me lo decían los constructores, que sí creo que no todos son lejanos a las realidades, sobre todo de la mujer, que es el tema que estamos hablando el día de hoy, pero no puede ser que tarden 3 años en poder empezar a construir, y eso es algo que tenemos que legislar, dialogar, sentarnos en la mesa, encerrarnos 5 días hasta que logremos la fórmula única, porque no puede ser que se tarden 3 años, porque ahí perdemos absolutamente todas y todos. Eso te lleva a la burocracia, no solo para poder construir, sino, y lo digo yo, sí, no me graben, pero para sacar un crédito, es un tema, es un problema, porque además no es lo mismo la condición que tenemos en Ciudad de México a la condición que tenemos en Colima, en Michoacán o en el norte del país, porque además hay que entender también cómo ganamos las mujeres y en qué zona de este país. Mi ejemplo siempre favorito, porque entendernos como mujeres feministas, es el tema de las maquilas, por ejemplo, en el centro y en el norte del país. Es un trabajo seguro, pero es un ambiente violento, pero es un ambiente en el que también ya tenemos que hablar de nearshoring, y creo que tiene que haber un crédito y tiene que haber un trabajo especial para que las mujeres de las maquilas puedan tener derecho a la vivienda. Y no es lo mismo en el centro norte del país que en el sur sureste de este país, y mucho menos en la Ciudad de México, en donde la vivienda barata, es arriba de 2 millones de pesos. O sea, algo está pasando que no estamos logrando que todas y todos tengamos acceso real a la vivienda. Y eso me parece bastante complicado. Vivienda, pensando en los créditos de Infonavit, en el centro norte del país, con miedo a equivocarme, de 450,000 pesos, poquito por ahí, ¿no? A 600 más o menos, como 600, pero bueno, son 600,000 pesos, ¿no? Incluso si piensas en renta en el centro de Colima, en unas casas de 200 metros cuadrados, es una renta de 10,000 pesos. Aquí no rentas eso, pero ni en drogas, ¿no? Entonces me parece que esos temas se tienen que hablar. Tema de subsidios, el tema de la tierra, no hay espacios en la Ciudad de México, y hay por eso, por intereses y conocimiento personal, creo que sí tenemos que hacer corredores en alcaldías como Magdalena Contreras, y eso habla de el nivel de planeación y desarrollo que tienen que tener nuestras ciudades. Es decir, no puede ser que tengamos alcaldías en donde sí tengamos museos, transporte, parques, metro, metrobús, todo, y alcaldías en donde no tengamos nada. Entonces, esas zonas también necesitan vivienda, también necesitan desarrollo, también necesitan empleo, también necesitan transporte, etcétera, etcétera. Y tenemos que pensarlas en conjunto, porque al final el fenómeno de la gentrificación, que lleva muchos años, pues sí los está expulsando allá, y lo que se están haciendo son asentamientos humanos irregulares. Y nunca vamos a acabar de hablar de eso, ni siquiera, y mucho menos, acabar de hablar de derechos básicos de la población. Entonces, creo que son muchos temas, no sé si me enredé demasiado, pero entendernos desde las diferencias,
desde los diferentes espacios y tenemos que empezar a planear para poder generar condiciones para las mujeres. Y quiero cerrar con algo, no me voy a quedar con las ganas. Coincido, estos espacios siempre están hechos por hombres y para hombres, y la verdad es que cuando las mujeres tomamos decisiones, o sea, no es casual que es tiempo de mujeres, cuando las mujeres tomamos decisiones, las cosas cambian. Así que sí tenemos que estar las mujeres en los espacios de toma de decisiones, y eso en verdad va a hacer que las mujeres podamos tener derechos básicos y entre ellos el acceso a la vivienda. Gracias, Pati. Adelante, doctora Edna. ¿Cómo acercamos la demanda a la oferta? Es decir, el mercado inmobiliario lleva su lógica legítima, lo que sea, pero de lo que hemos estado hablando es cómo acercar la vivienda a los grupos que hoy no tienen acceso. Es una discusión distinta, muy distinta, porque si ubicamos este tema, seguramente varias de las personas aquí, varios de quienes están presentes, se van a enojar y les va a doler el estómago. Pero cuando el licenciado López Obrador fue jefe de gobierno de la ciudad, lo primero que hizo fue emitir el bando número 2. Por eso seguramente varios se enojarán acá. ¿Cuál fue la idea de ese bando 2? Fue precisamente que, reconociendo que en algunas delegaciones había servicios, todo, que la ciudad dejara de crecer expansivamente. Entonces, yo no comparto mucho con Pati de decir, es que en Magdalena Contreras, en Milpalta no hay nada y acá tenemos todo. No, no es así, porque también tiene que ver un tema cultural. Son comunidades que han defendido su territorio por sobre todas las cosas y que lo que no quieren es que lleguen grandes conjuntos habitacionales a justamente pues desorganizar su vida comunitaria. Pero entonces, ¿cómo? Con base en una planeación se logra justamente el equilibrio de la ciudad. Ese bando 2, ¿qué demostró en su momento? Y que conste que yo siempre defendí ese bando 2, la verdad es que tenía toda la legitimidad porque el Programa General de Desarrollo Urbano así lo marcaba, anterior a que entrara el jefe de gobierno. Podemos estar o no de acuerdo, pero ¿qué sí demostró? No ocupar o no desarrollar en zonas de alto riesgo, en zonas con unas grandes dificultades, que por eso, o sea, si nosotros vemos al desarrollo como la construcción de torres, de edificios, y no es así. ¿Qué es lo que genera este equilibrio de la ciudad? Garantizar la seguridad, garantizar el acceso a los servicios, garantizar la seguridad en la tenencia de la tierra. Este tema que tocaste de la identidad es fundamental, ¿no? Hay hasta tesis de doctorado de cómo muchos jóvenes no conocen el Zócalo ni saben que existe, ¿no? Pero igual no se conoce la ciudad. Y entonces, sobre este reconocimiento, cuando habla al principio, acerquemos la demanda a la oferta, tenemos que analizar exactamente dónde están los obstáculos para el acceso a que la oferta, la construcción se acerque a donde están las necesidades y de manera muy particular las necesidades de la población más vulnerable. Y la diversidad es mucha, ¿no? Jóvenes, han hablado jóvenes, adultos mayores, es muy amplia la oferta. Y yo creo que ahí está el reto de acercar los intereses y no solo tiene que ver con recursos. Es decir, ya se ha hablado aquí, facilidades en términos fiscales, normativos, por supuesto que hay que seguir trabajando en el tema de facilidades, de agilidad en los trámites. Pues el propio gobierno de la ciudad y el gobierno federal nos topamos con pared, con cumplir con toda la tramitología
de veras, también como gobierno federal estamos muy pues, enfrentándonos a esta situación. Si eso se lograra, ya de por sí se podría avanzar en facilitar a los inversionistas en términos de, digamos, de otra normatividad. ¿Cómo lograr romper con estos esquemas de tremenda corrupción que se dan desde acá, ¿no? Y en este sentido, ¿y por qué lo toco? Porque en la ciudad sí se han hecho esfuerzos muy importantes por facilitar, por impulsar la construcción de vivienda social. Empiezo por un ejemplo también de años remotos de la famosa norma 26, ¿no? Se trabajó la norma 26 con un espíritu de facilitar la construcción. Híjole, al rato todo el mundo se inventaba que estaba utilizando la norma 26 y de manera hechiza. Que sí, es la transferencia de potencialidad. Bien, y al rato otra vez te topas con la manipulación de esos instrumentos. Entonces, ¿cómo lograr un acuerdo entre el sector privado y público para garantizar que eso no siga? Esto que nos ha comentando Laura, que suena bien, pero ¿por qué no es atractivo entonces para una mayor inversión? Siempre he reivindicado que las medidas de mitigación de los grandes conjuntos habitacionales se abra más y que se construya vivienda social, como también se hace en Nueva York, conocido con la diputada, porque luego dicen, es que tus iniciativas casi que comunistas, no tiene nada comunista, se utiliza en Nueva York y es muy útil. Entonces, es seguir poniendo la mesa en blanco y negro, ¿no? Los famosos polígonos, que te vuelva a adoptar, que se utilizaban, otro foco de corrupción, los definieron en CONAVI, y de repente venía el polígono y ves un chipote por acá y dices, ¿y ese chipote qué pasó? Ah, no, pues ya compraron el ingreso a ese polígono. Entonces, por eso es que no se han actualizado ni se van a actualizar mientras no hay una definición clara de que estos instrumentos no sean utilizados de manera incorrecta. Ya me emocioné. Gracias, doctora. Para construir la propuesta de vivienda asequible, yo creo que hay que poner en el horizonte el derecho a la vivienda, la desigualdad, la certeza jurídica, y algo de lo que no hemos hablado, hasta apenas Edna ahora lo cita, pero es el riesgo. Hay que planear nuestra ciudad y diseñar con la línea transversal de estar pensando permanentemente en el riesgo. Y fuera de esto, por supuesto que se tienen que fortalecer las facilidades administrativas, la ventanilla única y el mecanismo de la supervisión de cómo se está construyendo y cómo se está renovando la vivienda, porque por eso pasa lo que pasa como en Benito Juárez. Creo que una de las cosas que también se tiene que hacer es reinventar el Instituto de Vivienda, se tiene que replantear por completo y tenemos que, en la ciudad también se deslizó acá una idea, no hay política pública para la vivienda no solamente desocupada, sino también la abandonada, que ese es un foco que tenemos que utilizar para generar vivienda accesible, en especial para las mujeres. El programa de vivienda en renta es muy importante que se eche a andar porque finalmente puede incidir en lo que hoy se alquila la vivienda, y como ejemplo está el tema de la Condesa. El tema de la Condesa fue una de las colonias más dañadas por el sismo. Pasó el sismo y la renta en esa zona, en lugar de que costara menos, costó mucho más. Entonces, sí hay que impulsar la política de vivienda en renta desde el gobierno de la ciudad. Creo que un punto que también tiene que revisarse son los planes de negocio. ¿Cómo hacemos para que los constructores y desarrolladores sea atractivo el plan de negocio a través de corridas financieras que garanticen una utilidad que les sea atractiva en las condiciones que hoy necesita la sociedad de la Ciudad de México, las necesidades de las mujeres en la Ciudad de México o atendiendo el déficit de vivienda en la Ciudad de México? Una parte muy importante, la política de atención a la vivienda en riesgo en la Ciudad de México está muy acotada
el tema de que el Instituto de Vivienda, por ejemplo, no pueda hacer una demolición de un edificio es absolutamente absurdo, o de una casa, es totalmente absurdo. Y también quiero comentar que hay muchísimos edificios que pueden hoy día rehabilitarse, renovarse, con perspectiva de que esos edificios sean adquiridos por el gobierno y que sean mediante la línea de vivienda en renta o de créditos de fácil acceso a las mujeres, puede ser una solución. Pero otra de las cosas que nosotros descubrimos y que fuimos aprendiendo y conociendo en el programa de reconstrucción es el caso de los lotes familiares. Nosotros atendimos muchísima gente en la periferia, Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco, como ustedes saben, fueron de las alcaldías más dañadas. Hay un área de oportunidad de garantizar el derecho a la vivienda en los lotes familiares, siempre y cuando se cuide el tema del riesgo. Porque nosotros pudimos construir muchas viviendas en un lote familiar, es decir, había una casa con 3 familias y restituimos 3 casas. Entonces, esa es una propuesta que hacemos para que se garantice el derecho a la vivienda, sobre todo a las mujeres, y se otorgue a través de la constitución de condominios familiares certeza jurídica para las mujeres. Es muy importante que se visualice que ahí hay suelo, es decir, solamente que hay casas que se generaron o se construyeron mediante la autoconstrucción sin asesoría técnica, y que puede haber replanteamientos muy interesantes para hacer vivienda de 8 a 10 viviendas en estos lotes familiares, y es una solución sobre todo para las alcaldías y pues también para garantizar pues como nos orienta justamente el lema y la mística de este gobierno, pues por el bien de todos, primero las pobres. Muchísimas gracias. Y pues nada más irnos con una idea en la cabeza, ¿no? En el país tenemos un rezago de 9 millones de viviendas, lo sabemos, y pues hay que atenderlo. Entonces hay que hacer sinergias para atacar ese problema que tenemos urgente. Gracias a todas por su participación. Agradecemos a todas nuestras invitadas por su aportación para el desarrollo de este conversatorio. A continuación solicitamos la presencia de la maestra Marcela Heredia y de la maestra Karina Barraza Reyes. Nos acompañan al frente para la entrega de los reconocimientos.